México, mucha atención. Lo que voy a revelar ahora no es una teoría ni una casualidad. Con estas palabras queremos despertar su atención sobre algo urgente, algo que no puede ser ignorado. Lo que estoy a punto de revelar no es solo una idea o una suposición, sino más bien un mensaje que conlleva implicaciones mucho más profundas. Algo que resuena en todos nosotros, especialmente en aquellos que vivimos en México, un país con una fuerte conexión espiritual e histórica con la Virgen María. Hoy los invito a reflexionar sobre un tema que tiene repercusiones globales y que está directamente relacionado con el futuro de nuestro país y del mundo. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Vivimos en tiempos en los que los mensajes espirituales y las advertencias divinas parecen ser más pertinentes que nunca. Entre estas advertencias, una de las más significativas provino de Fátima, ciudad portuguesa que, hace más de un siglo, fue escenario de apariciones de la Virgen María, con mensajes que no eran solo para una época o región específica, sino para toda la humanidad. Y aquí viene el papel crucial de México. Este país, profundamente mariano y bendecido por la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe, lleva una misión especial en las profecías de Fátima. Hoy exploramos cómo las advertencias dadas por María en 1917 se están desarrollando ante nuestros ojos y cómo México, una nación consagrada a ella, está en el centro de todo. Este mensaje no es solo una reflexión histórica, sino un llamado a la acción urgente. Lo que está por venir, según estas profecías, podría cambiar el destino de nuestro país y de nuestra humanidad, y es crucial que comprendamos lo que está en juego. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estoy a punto de compartirte podría transformar tu visión del presente y del futuro de todos nosotros. 2. El contexto de Fátima y su legado. La historia de las apariciones de Fátima es bien conocida por muchos, pero pocos comprenden el impacto real de sus mensajes. En 1917, 3 pastorcitos, Lucia, Jacinta y Francisco, recibieron la visita de la Virgen María en un campo del pequeño pueblo de Fátima, en Portugal. Estas reuniones, que tuvieron lugar en un contexto de gran malestar global, con la Primera Guerra Mundial asolando Europa y la amenaza de la expansión del comunismo, no fueron solo visiones de esperanza, sino mensajes urgentes de advertencia. La Virgen María, con su mirada tierna pero a la vez firme, reveló a los 3 pequeños videntes lo que sucedería para la humanidad si no se seguía el camino de la conversión y la fe. La primera aparición tuvo lugar en mayo de 1917 y durante los meses siguientes María continuó manifestándose, revelando detalles que iban más allá de las palabras ordinarias. No solo habló del fin de la guerra que asolaba Europa, sino que también advirtió de grandes calamidades futuras que sacudirían a la humanidad. Fátima no fue una simple advertencia sobre el futuro inmediato, sino una revelación que se proyectó en las generaciones posteriores. Uno de los mensajes más impactantes fue la predicción de una gran crisis en la Iglesia Católica, con persecución a los cristianos y una decadencia moral que se apoderaría del mundo. El llamamiento de María fue claro. El mundo debe arrepentirse de sus pecados, hacer penitencia y rezar, especialmente el Santo Rosario, como arma poderosa contra el mal que se acerca. Las apariciones de Fátima, como muchas otras manifestaciones espirituales, no fueron hechas para satisfacer la curiosidad humana ni generar un espectáculo.
tenían un peso profundo y significativo para el futuro de la humanidad. Durante las décadas siguientes, muchos eruditos, teólogos e incluso líderes de la Iglesia intentaron interpretar estos mensajes. Sin embargo, a pesar de la claridad con la que María reveló los hechos, gran parte de la humanidad optó por ignorarlos. La propia Iglesia tardó mucho en revelar el tercer secreto de Fátima, uno de los más enigmáticos, y parte de él permaneció oculto durante años, generando especulaciones sobre lo que realmente se dijo en esa aparición final. El propio mensaje de Fátima, al principio, fue tratado con escepticismo por muchos y durante mucho tiempo se descuidó una reflexión profunda sobre sus implicaciones. El impacto de los mensajes de Fátima debería haber sido una advertencia para una humanidad que se alejaba cada vez más de los caminos de la fe. La Virgen no solo se dirigió a un pequeño pueblo portugués, sino al mundo entero, profetizando lo que podría pasar si la humanidad no se convertía. Cuando miramos a Fátima hoy, después de más de 100 años, vemos que muchas de las predicciones hechas por la Virgen María ya se han cumplido. La Segunda Guerra Mundial, la caída del comunismo, las crisis dentro de la Iglesia Católica, la corrupción moral y espiritual en varias partes del mundo. Todos estos son ejemplos de cómo los mensajes de Fátima se hacen realidad. Lo que quedó sin cumplir, sin embargo, sigue siendo una terrible advertencia para la humanidad, especialmente cuando analizamos la gravedad del tercer secreto que fue revelado en partes. Según muchos expertos, aún queda algo más por entender del mensaje de Fátima, algo que puede estar directamente relacionado con el futuro de la Iglesia y de la humanidad. Lo verdaderamente alarmante es que, a pesar de tanta evidencia y profecías cumplidas, todavía existe una inmensa indiferencia ante esta revelación. Como muchos de nosotros ya sabemos, los mensajes divinos nunca llegan sin un propósito y siempre exigen una respuesta. Sin embargo, la mayor parte del mundo, incluidas las grandes potencias, ha seguido su propio camino, ignorando los signos y los llamados de Dios a la conversión. El impacto de Fátima fue ignorado, no solo por la gente común, sino también por las élites políticas y religiosas que en muchos momentos eligieron el camino más fácil, que fue cerrar los ojos a las advertencias espirituales y centrarse en la inmediatez material y mundana. Cuando la Virgen María se reveló a Lucia, Jacinta y Francisco, habló con urgencia. Sabía que el futuro de la humanidad estaba en riesgo y su voz de madre, que nunca abandona a sus hijos, resonaba con la esperanza de que la gente se volviera a Dios. Sabía también que la lucha espiritual invisible a nuestros ojos estaba en marcha y que su intercesión sería vital para que la humanidad no sucumbiera al mal. La Iglesia conoció la profundidad de las palabras de Fátima y reconoció su importancia, pero en muchos momentos no supo actuar con la urgencia que exigía el mensaje. Si la humanidad hubiera prestado plena atención a las palabras de María, quizás la realidad que vemos hoy sería muy diferente. Lo que el mundo está experimentando ahora, con sus guerras, crisis sociales, violencia creciente, pérdida de moralidad y decadencia espiritual, no es un accidente. Estas son señales claras de que la humanidad se ha alejado de Dios y como consecuencia estamos experimentando las consecuencias de nuestra indiferencia. Pero Fátima sigue ahí, con su mensaje que no ha perdido vigencia, y lo ocurrido en 1917 sigue siendo relevante para nosotros hoy. El contexto de las apariciones de Fátima es mucho más que un relato religioso. Es un hito histórico que llama a todos a reflexionar sobre el rumbo de nuestra civilización. Cuando miramos el legado de Fátima, no estamos simplemente revisando un evento del pasado, sino observando algo que todavía está presente en el presente, algo que continúa desafiándonos. Las palabras de la Virgen María siguen resonando y pidiendo respuesta.
no solo habló de acontecimientos que sucederían en un futuro lejano, sino que también dejó claro que el sufrimiento que enfrenta el mundo hoy es, en cierto modo, un reflejo del distanciamiento de Dios y de la falta de respuesta al llamado a la conversión. Y ahí es donde entra la gran responsabilidad de cada uno de nosotros. Fátima no fue un mensaje destinado solo a quienes vivieron en el momento de la aparición, sino a todos los que vivieron después hasta nuestros días. ¿Cómo responde México, tierra profundamente mariana, a estas advertencias? ¿Qué estamos haciendo con este legado espiritual? Fátima, con su profunda y clara advertencia, nos desafía a no ignorar la realidad de nuestro tiempo, sino a buscar el camino de la conversión y la penitencia, como pidió la Virgen María. 3. El cumplimiento de las profecías de Fátima. Una mirada crítica. Los acontecimientos anunciados en Fátima se fueron cumpliendo uno a uno. Lo que parecía, a primera vista, una simple advertencia dada por una figura celeste en un remoto campo de Portugal, acabó revelándose como un profético hito histórico de dimensiones globales. Con el paso de los años, las palabras de la Virgen María, reveladas a los 3 pastorcitos en 1917, se concretaron en acontecimientos que marcaron y marcan la historia de la humanidad. Las guerras, las crisis, la persecución de la fe y la decadencia moral del mundo, especialmente de la Iglesia Católica, eran todas predictivas y por muchos que se negaran a escuchar, no podían ignorarse. Lo que a muchos les pareció imposible en su momento, se está desarrollando ahora ante nuestros ojos, con implicaciones que van más allá de lo que podríamos imaginar. Cuando la Virgen María se apareció en Fátima, no solo anunció una posible guerra, sino que también reveló los peligros y castigos que vendrían si la humanidad no se arrepentía de sus pecados. La Primera Guerra Mundial, que en aquel momento devastaba Europa, fue mencionada por María como uno de los primeros signos de la urgente necesidad de arrepentimiento. Sin embargo, la Virgen no se limitó a hablar de la guerra inminente, sino que también lanzó una mirada profética al futuro de la humanidad, que en muchos aspectos reflejaría las elecciones tomadas a lo largo del tiempo. Habló sobre la propagación del mal, la pérdida de la fe y la persecución de los cristianos, temas que hoy son aún más pertinentes para la realidad global. La Segunda Guerra Mundial, que siguió a las apariciones de Fátima, fue una de las grandes confirmaciones de las palabras de María. Los conflictos mundiales y los ataques contra la fe cristiana, especialmente la Iglesia Católica, fueron vaticinios de la Virgen en su mensaje. Durante el conflicto se perdieron millones de vidas, pero aún más devastador fue el impacto que tuvo la guerra en la moral y la espiritualidad del mundo. La expansión del ateísmo, especialmente el comunismo, se extendió con fuerza inesperada, y las doctrinas de negación de la fe y el materialismo extremista comenzaron a ganar terreno, contradiciendo las instrucciones de la Virgen de volver a Dios y orar por la conversión de los pecadores. Otro punto esencial de los mensajes de Fátima fue la persecución de la fe. María predijo que la Iglesia Católica y los cristianos enfrentarían grandes tribulaciones y persecución. La historia de la Iglesia después de Fátima no es solo una historia de fe, sino también de resistencia. Desde regímenes totalitarios que intentaron erradicar el cristianismo hasta ataques más sutiles, a menudo disfrazados de progreso, la persecución de la fe se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo de los últimos 100 años. Y aunque en algunas partes del mundo la Iglesia ha vivido momentos de crecimiento, en muchos lugares, como la Unión Soviética, China y otras partes de Asia y Europa, el cristianismo ha sufrido ataques sistemáticos. Cuando hablamos de las profecías de Fátima, es imposible no notar que muchas de estas predicciones se están materializando ante nuestros ojos. La decadencia espiritual del mundo moderno,
el surgimiento de ideologías que desafían la moral cristiana y la creciente violencia contra los cristianos y las iglesias son solo algunos de los reflejos de la visión dada a esos tres pastores en Portugal. La Iglesia enfrenta divisiones internas y ataques externos. Mientras el número de católicos practicantes disminuye en muchas partes del mundo, una realidad que es difícil de ignorar. La violencia contra las iglesias, la secularización acelerada y la ausencia de una respuesta concreta a la crisis de fe son, sin duda, el cumplimiento de la visión de la Virgen María. Sin embargo, es crucial entender que Fátima no estaba hablando de algo meramente ubicado en Europa o en el contexto inmediato de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El mensaje de Fátima fue, y sigue siendo, global. Nos llama a reflexionar sobre nuestra posición como humanidad frente a lo que está sucediendo y nos anima a realizar un verdadero cambio. México, por ejemplo, un país profundamente mariano y consagrado a la Virgen de Guadalupe, juega un papel crucial en el cumplimiento de las profecías de Fátima. A menudo vemos a México como un bastión de la fe católica en América Latina, un país donde la devoción mariana tiene profundas raíces y se refleja en su cultura, sus festividades y el comportamiento de su población. Sin embargo, México no está exento de las advertencias de María. A pesar de la devoción del país a la Virgen, México no ha sido inmune a las fuerzas espirituales que desafían la fe y los valores cristianos. La secularización que azota a otras partes del mundo se está afianzando también en México, y esto representa un gran desafío para la Iglesia y la sociedad en su conjunto. Ideologías que niegan los valores cristianos se están infiltrando en diversos ámbitos, desde la política hasta la educación, y las familias, que siempre han sido el fundamento de la fe en el país, están siendo desafiadas por modelos que debilitan su unidad y su moral. La violencia y el crimen han aumentado de manera alarmante, con constantes ataques a los cristianos, incluidos asesinatos de sacerdotes y destrucción de símbolos religiosos. Son señales claras de que las palabras de la Virgen María en Fátima están cada vez más cerca de cumplirse en México. La propia situación política y social de México, marcada por la corrupción y las crisis económicas y sociales, también refleja el alejamiento del país de los principios divinos. El mensaje de Fátima nos enseña que cuando una nación se aleja de Dios, las consecuencias son inevitables. Y no hay duda de que México está afrontando las consecuencias de esta separación, con una creciente pérdida de valores, una escalada de violencia y un sentimiento generalizado de impotencia entre la población. México, como uno de los países más católicos del mundo, está profundamente impactado por esta crisis espiritual que afecta a la nación. El papel de México en las profecías de Fátima no es solo pasivo, sino activo. La Virgen María no solo predijo los desafíos que enfrentaría el país, sino que también nos dio la clave para superar estas dificultades. Pidió la consagración a su Inmaculado Corazón, la práctica de la oración y la penitencia diaria, como una forma de evitar los castigos que enfrentaría la humanidad, y México si ignoraran las señales divinas. Lo que se observa es que en muchos casos, estas pautas no fueron seguidas de manera verdadera y profunda. Si bien aún existe una fuerte devoción mariana en el país, es necesario recordar que la consagración a María no es solo una cuestión de rituales o fiestas religiosas, sino de un compromiso personal y nacional de conversión y transformación espiritual. México, con su rica historia espiritual y su conexión con la Virgen María, juega un papel crucial en las profecías de Fátima. La nación ha sido bendecida con intervenciones divinas a lo largo de su historia, pero también ha estado marcada por momentos de gran crisis, como la Guerra Cristera,
cuando el país enfrentó una intensa persecución religiosa. Hoy México se encuentra en una encrucijada, donde es posible cambiar el curso de la historia a través de una verdadera conversión espiritual, o de lo contrario, seguir el camino de otras naciones que, ignorando las señales divinas, han enfrentado catástrofes espirituales y físicas. Cumplir las profecías de Fátima no es solo una cuestión de mirar hacia el pasado y ver las señales que ya se han materializado, sino también un llamado urgente al presente. México, con su indiscutible conexión con María, tiene el poder de influir en el futuro, no solo de sí mismo, sino del mundo. Sin embargo, para ello es necesario escuchar las palabras de la Virgen y volver a Dios con un corazón sincero de arrepentimiento y esperanza. Fátima no es solo una advertencia, sino también una invitación a la conversión y al cambio. Lo que México haga con esta invitación determinará no solo su futuro, sino también el papel que desempeñará en la obra de Dios para salvar al mundo. 4. El misterio del tercer secreto de Fátima. El tercio secreto de Fátima lleva décadas envuelto en polémica. A lo largo de los años, gran parte del mundo se ha preguntado cuál era el contenido exacto del tercer secreto revelado por la Virgen María en 1917, en sus apariciones a Lucia, Jacinta y Francisco. Si bien el Vaticano hizo público el contenido de 2 de los 3 secretos en 1941 y 2000, el tercer secreto siguió siendo en gran medida enigmático, alimentando debates, teorías y especulaciones sobre su verdadero significado e implicaciones para el futuro de la humanidad. El secreto más misterioso de la historia de Fátima sigue siendo uno de los temas más fascinantes e intrigantes de la profecía moderna, cuyas revelaciones aún no se han comprendido por completo. El primer y segundo secreto de Fátima hablaban de temas como la necesidad de oración y penitencia, la devoción al Inmaculado Corazón de María y la predicción de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el tercer secreto, que fue parcialmente revelado por el Vaticano en 2000, describe una visión apocalíptica que ha dejado al mundo perplejo. El secreto está vinculado a la visión de un ángel que empuñaba una espada de fuego y a la descripción del gran sufrimiento para la Iglesia y los cristianos. La famosa visión de Fátima representaba a un obispo vestido de blanco que era interpretado como el Papa, siendo perseguido, caminando por una ciudad en ruinas, rodeado de cadáveres y sufriendo un ataque mortal. Muchos vieron esto como una referencia al ataque al Papa Juan Pablo II en 1981, pero la revelación del secreto también arrojó dudas sobre los sufrimientos futuros de la Iglesia y sus fieles. El hecho de que el Vaticano lleve tanto tiempo sin revelar completamente el contenido del tercer secreto ha generado numerosas interpretaciones. Algunos creen que el secreto no fue revelado completamente al público, y hay teorías de que el Vaticano ocultó deliberadamente partes del mensaje que se consideran demasiado serias o difíciles de abordar. Se especula sobre el verdadero significado del tercer secreto, y muchas personas se preguntan si está relacionado con eventos globales que aún están por venir. El propio Papa Juan Pablo II creía que el secreto se refería a una gran crisis que afectaría a la Iglesia y al mundo, y que la única manera de evitar la catástrofe sería a través del arrepentimiento, la oración y la consagración al Inmaculado Corazón de María. El contenido del tercer secreto es interpretado por muchos eruditos y teólogos como una visión apocalíptica de un futuro incierto, lleno de sufrimiento, persecución religiosa, destrucción y catástrofes. Sin embargo, además de ser una llamada de atención para la Iglesia, también tiene implicaciones para el mundo en su conjunto. El secreto de Fátima no se limita a un mensaje local, sino que se extiende a una advertencia universal
para todos los cristianos y la humanidad, advirtiendo sobre las consecuencias de alejarse de Dios y vivir en pecado. Para comprender plenamente el impacto del tercer secreto, es necesario analizar su relación con los tiempos modernos y la situación global actual. México, como nación profundamente ligada a la Virgen de Guadalupe y con fuerte devoción mariana, tiene una conexión especial con el secreto de Fátima. El país, que fue consagrado al Inmaculado Corazón de María y que ha vivido momentos de gran fe y persecución religiosa a lo largo de su historia, tiene una importancia profética en el contexto de los mensajes de Fátima. La Virgen María hizo un claro llamado a la conversión y al arrepentimiento, y México, como nación católica, tiene la responsabilidad de escuchar ese llamado con seriedad y urgencia. En los últimos años, México ha enfrentado una serie de crisis espirituales y sociales que están directamente relacionadas con las advertencias dadas por la Virgen María. La creciente violencia, la creciente inseguridad, la corrupción, la pérdida de valores y la creciente indiferencia religiosa son elementos que parecen reflejar las advertencias hechas en Fátima. México, un país que históricamente ha sido un bastión de la fe, ahora enfrenta un momento de gran incertidumbre espiritual y social. Las palabras de la Virgen de Fátima sobre la persecución religiosa y el sufrimiento de la Iglesia parecen resonar con cada vez más fuerza, ya que, como la visión apocalíptica, el país se enfrenta a una escalada de violencia y un ataque creciente a los valores cristianos. México, que ya vivió periodos de persecución religiosa durante la Guerra Cristera, donde miles de católicos fueron asesinados por defender la fe, ahora enfrenta nuevos desafíos. La violencia contra la Iglesia y los cristianos ha aumentado. Se han atacado iglesias, se ha asesinado a sacerdotes y se ha cuestionado la moral cristiana en diversos aspectos de la vida pública y social. Además, aumentan las tensiones políticas, sociales y económicas, creando un escenario de inestabilidad que podría estar estrechamente relacionado con las profecías contenidas en el tercer secreto de Fátima. Así, México, como nación consagrada a la Virgen María, tiene una gran responsabilidad de responder a este llamado y hacer una diferencia en un mundo cada vez más alejado de los principios divinos. Sin embargo, el cumplimiento de las profecías de Fátima no es solo un signo de desesperación, sino también un mensaje de esperanza. La Virgen María vino no solo para advertirnos de los peligros, sino también para darnos un camino hacia la salvación. La oración, la penitencia y la consagración a su Inmaculado Corazón son los medios por los que podemos protegernos de los castigos y catástrofes previstos. Así como la Virgen María pidió a los pastorcitos de Fátima, así nos sigue pidiendo a todos que nos arrepintamos, que oremos y busquemos la purificación de nuestro corazón. México, con su profunda conexión con María, tiene el poder de influir en el rumbo del futuro, pero esto solo será posible si la nación responde al llamado divino. La crisis que enfrenta el país no es solo política o social, sino espiritual. Si los mexicanos acuden a Dios y a la Virgen María con un corazón sincero, podrán evitar los castigos anunciados y transformar la trayectoria del país. Así, México no solo debe reflexionar sobre el significado del tercer secreto, sino también dar pasos prácticos para seguir las pautas de Fátima: conversión, oración y penitencia. En resumen, el tercer secreto de Fátima es una advertencia profética que aún se desarrolla ante nuestros ojos. Aunque ha sido parcialmente revelado, su verdadero significado continúa manifestándose mientras el mundo enfrenta las consecuencias de su alejamiento de Dios. México, con su devoción mariana y su papel crucial en la historia de la Iglesia, tiene una responsabilidad única. El futuro incierto que predicen las profecías de Fátima se puede cambiar,
pero esto depende de nuestra respuesta a esos mensajes de conversión, oración y consagración. El momento de actuar es ahora, y cada uno de nosotros tiene un papel importante en la construcción de un futuro mejor, guiados por la luz de la Virgen María. 5. El papel de México en el escenario profético. México, en lo profundo de Mariana, juega un papel crucial en el cumplimiento de las profecías de Fátima. Esta declaración no es solo una observación, sino un llamado a la reflexión sobre la posición única que ocupa México en el contexto espiritual y profético global. Desde los inicios de la historia cristiana del país, que estuvo marcada por una profunda conexión con la Virgen María, México ha sido un faro de fe, esperanza y devoción. La Virgen de Guadalupe, que se reveló milagrosamente en 1531, se convirtió no solo en una figura religiosa, sino también en un símbolo de identidad nacional, representando la unión espiritual del pueblo mexicano con Dios. La devoción mariana, central en la vida religiosa y cultural del país, otorga a México una responsabilidad especial de cumplir las advertencias proféticas que se originaron en Fátima. El papel de México en el escenario profético de Fátima se hace aún más evidente cuando analizamos los mensajes dados por la Virgen María a los 3 pastorcitos en 1917. Fátima, aunque ocurrió en Portugal, no es un mensaje restringido a una región o a un grupo de personas específico. Las palabras de María son universales, dirigidas a toda la humanidad y, por tanto, también a México. La Virgen María no solo advirtió sobre los peligros inminentes de guerras, persecuciones y calamidades, sino que también ofreció soluciones espirituales: oración, penitencia, conversión y consagración a su Inmaculado Corazón. Estas prácticas, centrales en la tradición católica mexicana, hacen que el país sea visto como un punto clave en la lucha espiritual contra las fuerzas del mal que, según las profecías, amenazan a la humanidad. La conexión de México con la Virgen María y la importancia de su consagración a la Madre Celestial no son solo cuestiones de devoción personal o nacional, sino que reflejan una misión espiritual mayor como uno de los países más católicos del mundo. México, a lo largo de los siglos, ha sido bendecido con la presencia de María, particularmente con la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, un evento profundamente significativo que ocurrió en el siglo XVI. La aparición de Guadalupe se consolidó como un hito en la formación de la identidad religiosa y cultural de México, convirtiéndose en una de las manifestaciones marianas más grandes del mundo. Así, el país siempre ha sido un pilar de la fe, un lugar de gran fervor católico, y es esta conexión con María la que, según las profecías de Fátima, lo sitúa en el centro de los acontecimientos futuros. Sin embargo, México no es inmune a las advertencias espirituales que la Virgen María dio en Fátima. Los mensajes de María fueron claros al advertir sobre la decadencia moral, el alejamiento de la fe y la creciente persecución de los cristianos. Aunque México ha sido históricamente una nación profundamente devota, en los últimos años el país ha enfrentado una serie de desafíos espirituales y sociales que ponen en riesgo esta íntima conexión con la fe católica. La creciente secularización, el materialismo, la violencia y las divisiones políticas han debilitado los valores cristianos tradicionales, y muchos ven a México como un reflejo de lo que advirtió la Virgen María en sus apariciones. La profecía de Fátima habla del castigo que enfrentaría el mundo si continuara alejándose de Dios. México, como país consagrado a la Virgen María, tiene un papel crucial para evitar que este castigo se materialice no solo para sí mismo, sino para el mundo en su conjunto. Lo que sucede en México
con su devoción y su historia religiosa, tiene un impacto mucho mayor de lo que la mayoría de la gente cree. La Virgen María pidió a la humanidad acudir a Dios, pero lamentablemente muchas personas han ignorado las señales y se han alejado de las enseñanzas cristianas, no solo en México, sino en varias partes del mundo. Si México, nación con un papel vital en el cumplimiento de estas profecías, no toma una postura firme en defensa de la fe, podría terminar siendo un reflejo de las consecuencias que advirtió la Virgen María. México, por tanto, tiene una gran responsabilidad espiritual. Como tierra profundamente mariana, el país no solo debe practicar la fe, sino también ser ejemplo de verdadera devoción, oración constante y conversión. La Virgen María, en Fátima, no solo advirtió sobre el futuro, sino que también dio la solución. La oración ferviente, especialmente el rosario, la penitencia y la consagración de las naciones a su inmaculado corazón. México tiene la oportunidad de ser líder en este movimiento espiritual global, guiando al mundo hacia una renovación de la fe y un retorno a los principios divinos. Sin embargo, esto requiere un esfuerzo colectivo de toda la nación, desde renovar la práctica religiosa hasta transformar las estructuras sociales y políticas que socavan la moral y los valores cristianos. El papel de México en el cumplimiento de las profecías de Fátima está íntimamente ligado al cumplimiento de las indicaciones que María dio para afrontar los desafíos espirituales y físicos del futuro. Lo que sucedió en el pasado, la consagración de la nación a María y la profunda conexión espiritual con ella, no puede ser solo simbólico. México no puede darse el lujo de dormirse en los laureles de su historia de devoción, porque las palabras de la Virgen María en Fátima no son solo un recordatorio del pasado, sino un llamado urgente al presente y al futuro. Lo que está en juego para México no es solo su propia salvación espiritual, sino también su papel en el escenario global, influyendo en otros países para que se vuelvan a Dios y sigan el camino de la conversión. El país, que ha vivido periodos de intensa persecución religiosa, como la Guerra Cristera a principios del siglo XX, necesita recordar que la verdadera fe no es algo que solo se debe mantener en momentos de tranquilidad, sino especialmente en los de adversidad. México, más que nunca, debe fortalecerse espiritualmente, reforzando la importancia de la oración, la penitencia, la educación religiosa y la consagración al Inmaculado Corazón de María. Estos elementos son esenciales para preservar la identidad cristiana del país y cumplir la misión divina que la Virgen María le encomendó. Además, México, con su papel crucial en la tradición mariana, debe ser una voz activa contra las ideologías que están erosionando los valores cristianos. El país necesita ser un bastión de fe en medio de la creciente ola de secularización, consumismo y violencia que amenaza con corroer la sociedad. Las advertencias dadas por María en Fátima son claras. Si la humanidad, y especialmente las naciones que tienen una conexión profunda con Dios, no se arrepienten, enfrentarán las consecuencias de sus pecados. Sin embargo, al mismo tiempo, la Virgen nos ofrece una solución: oración, arrepentimiento y consagración a su Inmaculado Corazón. En resumen, el papel de México en el cumplimiento de las profecías de Fátima no es solo histórico, sino profundamente espiritual y profético. El país tiene una misión clara: ser un ejemplo de fe y devoción, abriendo el camino a la salvación no solo para sí mismo, sino para el mundo. Para lograrlo, es necesario volver a las raíces espirituales y renovar la fe. México tiene la oportunidad de evitar castigos predictivos, pero esto requiere una respuesta urgente y veraz. El momento de actuar es ahora, y México, con su legado mariano, tiene una gran responsabilidad de proteger y fortalecer la fe,
no solo para su propio bien, sino para el bien de toda la humanidad. 6. Falta de respuesta a las advertencias. Consecuencias globales. Lo que está sucediendo en México es una clara señal de la falta de respuesta a las advertencias divinas que se han dado a lo largo de la historia. México, como muchos otros países, ha sido receptáculo de innumerables señales espirituales enviadas por Dios a través de la Virgen María y otros mensajeros celestiales. Las advertencias dadas en Fátima, por ejemplo, son un llamado urgente a la conversión, a la penitencia, a la oración diaria y a la consagración al Inmaculado Corazón de María. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es una creciente indiferencia ante estos llamamientos, tanto a nivel individual como colectivo. México, que tiene una fuerte tradición católica y una profunda conexión con la Virgen de Guadalupe, debería ser un ejemplo para el mundo de cómo responder a estas advertencias, pero, lamentablemente, vemos que muchos se han desviado del camino de la fe. Las consecuencias de esta falta de respuesta son claras, no solo para México, sino para el mundo entero. La Virgen María en Fátima pidió claramente a la humanidad acudir a Dios a través de la oración diaria, la penitencia y la consagración a su Inmaculado Corazón. Nos recordó que el rosario sería un arma poderosa contra las fuerzas del mal y que, a través de nuestra devoción y arrepentimiento, podríamos evitar los castigos previstos. Pero, en lugar de seguir estas directrices divinas, muchos se han alejado cada vez más de la práctica de la fe. En México, por ejemplo, la asistencia a misa ha disminuido considerablemente en las últimas décadas y muchas familias ya no rezan juntas como antes. La oración, especialmente el rosario, ya no es una práctica común en los hogares, y muchos han olvidado la penitencia, que debería ser una parte central de la vida cristiana. La consagración al Inmaculado Corazón de María, que podría ser una fuerza de protección y transformación, a menudo ha sido descuidada o minimizada. México y muchas otras naciones están ignorando las señales claras que Dios nos ha dado para prepararnos para tiempos difíciles. Las advertencias de Fátima no son solo palabras vacías o alegorías. Tienen un significado profundo y práctico, e ignorarlos tiene consecuencias inevitables. La falta de respuesta a estas guías espirituales no es un asunto trivial, sino más bien un asunto de vida o muerte espiritual para muchas almas. Cuando la humanidad ignora los signos de Dios y continúa siguiendo sus propios caminos, alejándose cada vez más de sus enseñanzas, las consecuencias no tardan en manifestarse. La historia está llena de ejemplos de civilizaciones que sufrieron trágicamente porque ignoraron las advertencias divinas y rechazaron los principios espirituales. El Antiguo Testamento mismo está lleno de historias de personas que enfrentaron la destrucción y la caída después de alejarse repetidamente de Dios. Si miramos la historia de diferentes naciones, podemos ver cómo la falta de respuesta a las advertencias espirituales ha tenido consecuencias desastrosas. El Imperio Romano es un claro ejemplo de cómo la decadencia moral y el alejamiento de Dios resultaron en su caída. Durante el apogeo del imperio, la corrupción, la violencia y la decadencia de los valores espirituales eran evidentes. Inicialmente, el cristianismo fue perseguido y marginado, pero a medida que la fe se extendió, también lo hicieron las divisiones internas y la pérdida de unidad. El ascenso del cristianismo dentro del Imperio Romano estuvo acompañado de una profunda crisis espiritual, donde muchos comenzaron a alejarse de los principios cristianos originales, dando paso al paganismo y otras ideologías. Cuando el Imperio Romano ignoró las señales de advertencia y no logró preservar los valores espirituales, su caída fue inevitable. El imperio, que había sido una de las mayores potencias del mundo antiguo,
quedó desgarrado por guerras internas, invasiones bárbaras y una corrupción moral que destruyó sus cimientos. El ejemplo del Imperio Romano sirve como una clara advertencia de que cuando una nación se aleja de los principios espirituales e ignora las señales de Dios, su caída puede ser devastadora. Otro ejemplo histórico de una civilización que sufrió las consecuencias de ignorar las señales divinas es el caso de Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades, según la Biblia, fueron destruidas por Dios debido a su inmoralidad y pecado. El pecado de Sodoma y Gomorra fue tan grande que Dios envió ángeles para advertir a los habitantes de la destrucción inminente. Pero a pesar de las advertencias, las ciudades continuaron en sus caminos pecaminosos y se negaron a arrepentirse. La falta de respuesta a las señales divinas llevó a la destrucción total de estas ciudades. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como recordatorio de que cuando las personas o una nación ignoran el llamado de Dios al arrepentimiento, el castigo divino puede ser inminente y devastador. Aunque el contexto histórico de Fátima no es el mismo que el de Sodoma y Gomorra, las lecciones espirituales siguen siendo válidas. México, como cualquier otra nación, debe reflexionar sobre estas lecciones y tomar una decisión: seguir el camino de la conversión y la fe o seguir ignorando las señales divinas, afrontando así las consecuencias de su indiferencia espiritual. La historia también nos enseña que las naciones que se alejan de Dios no solo sufren consecuencias espirituales, sino también sociales, políticas y económicas. Cuando una nación pierde su fundamento espiritual, la moralidad de la sociedad comienza a deteriorarse. La corrupción, la violencia, la desigualdad y la injusticia aumentan, y el tejido social que mantiene la paz y el orden comienza a desmoronarse. En México, hoy podemos observar muchas de estas señales. La violencia, la corrupción sistémica y la falta de cohesión social son algunas de las consecuencias más visibles de la pérdida de los valores espirituales. La crisis moral que enfrenta el país no es solo un problema político o económico, sino también un problema espiritual. México, como nación católica con profundas raíces marianas, tiene la responsabilidad de responder a los llamados de la Virgen María en Fátima, renovando su fe y compromiso con Dios. Las advertencias de Fátima son claras y las señales de que nos estamos alejando de Dios están por todas partes. Lo que está sucediendo en México es una manifestación visible de que cuando se ignoran las señales de Dios, las consecuencias son inevitables. No podemos esperar que la nación o el mundo en su conjunto continúen ignorando los llamados divinos sin graves repercusiones. La falta de respuesta a las advertencias de Dios y María no es algo que pueda simplemente ignorarse. La humanidad, en su incesante búsqueda de poder, riqueza y placer, se ha ido alejando cada vez más de sus principios espirituales, y las consecuencias de ello comienzan a manifestarse en todos los aspectos de la vida, desde la política hasta la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, es importante recordar que aunque las consecuencias del pecado y la indiferencia son graves, la Virgen María también trajo a Fátima un mensaje de esperanza. La respuesta de la humanidad a estos llamados podría cambiar el curso de la historia. El arrepentimiento, la oración, la penitencia y la consagración al Inmaculado Corazón de María son los caminos que pueden conducirnos a la salvación y a la protección divina. México, como nación profundamente mariana, todavía tiene la oportunidad de evitar las consecuencias más graves, pero esto requiere un retorno a la fe y una respuesta sincera a los llamados espirituales que se nos hacen. Por lo tanto, lo que está sucediendo en México no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis espiritual mayor que está afectando al mundo entero.
No responder a estas advertencias divinas no es algo que pueda ignorarse sin consecuencias. Las naciones, como individuos, tienen la responsabilidad de escuchar las señales de Dios y responder con fe, oración y arrepentimiento. México, con su profunda devoción a la Virgen María, tiene un papel crucial que desempeñar en este proceso. Pero el tiempo se acaba, y si la humanidad, y especialmente México, no se vuelve a Dios, las consecuencias de su indiferencia serán inevitables. 7. Persecución de la fe y apostasía en México. La Virgen habló del sufrimiento de la Iglesia y de la persecución de los cristianos, y sus palabras resuenan con cada vez más fuerza en los tiempos actuales, particularmente en países profundamente católicos como México. El mensaje de Fátima, que predijo la persecución de la fe, no se limita al pasado ni a un contexto histórico específico. De hecho, es una advertencia eterna que sigue siendo relevante y alarmante en la actualidad. México, como nación con fuertes raíces católicas y una profunda devoción a la Virgen María, ha sido escenario de una lucha constante entre la fe cristiana y las fuerzas que buscan erosionar los fundamentos espirituales de la sociedad. En los últimos años, el país ha experimentado una escalada de violencia religiosa y una creciente apostasía, ambas reflejando las advertencias dadas por la Virgen María en sus apariciones. La persecución religiosa que predijo Fátima no se refiere solo a la violencia física contra los cristianos, sino también a la violencia espiritual, una erosión paulatina de los valores cristianos que ha afectado profundamente la vida religiosa en México. Aunque el país ha sido históricamente un bastión de la fe, son evidentes signos de secularización creciente y pérdida de valores. La secularización se ha intensificado y el gobierno y muchas instituciones sociales han adoptado políticas que a menudo entran en conflicto con las enseñanzas cristianas. La violencia contra la Iglesia Católica y sus miembros también se ha vuelto más frecuente, con iglesias atacadas, sacerdotes asesinados y manifestaciones de fe siendo objeto de ataques como el descrédito de las instituciones religiosas y la marginación de la Iglesia en los debates públicos. Es importante señalar que la persecución religiosa no solo se manifiesta a través de acciones violentas contra los cristianos, sino también de una manera más sutil, a través de una creciente falta de interés en la fe y un continuo alejamiento de los valores cristianos. El fenómeno de la apostasía, en el que muchos católicos se distancian de la práctica de su fe y de sus obligaciones religiosas, va en aumento. La falta de implicación de las nuevas generaciones en las cuestiones espirituales es reflejo de una sociedad que poco a poco se ha ido alejando de la práctica de la oración, el culto y las enseñanzas de la Iglesia. Lo que es aún más preocupante es que este distanciamiento no se limita solo a los jóvenes, sino que se extiende a una porción significativa de la población adulta, incluidos líderes religiosos y familias, que ya no demuestran el mismo compromiso con la vida cristiana que marcó a México durante siglos. Este paulatino alejamiento de la fe no es algo nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años, como reflejo de lo que predijo la Virgen María en Fátima. En su mensaje, María habló de la apostasía que se extendería por el mundo y de la urgente necesidad de renovación espiritual. La visión de una iglesia perseguida no es solo un retrato del sufrimiento físico de los cristianos, sino también una representación de un mundo donde los valores espirituales están siendo atacados desde todos los frentes, tanto desde fuera como desde dentro de la propia Iglesia. México, aunque sigue siendo un país de mayoría católica, no es inmune a este proceso de secularización y pérdida de valores, y la falta de respuesta a estos signos espirituales podría tener consecuencias devastadoras para la nación.
La creciente violencia en México, especialmente contra la Iglesia y sus representantes, refleja también una persecución religiosa que es, en muchos sentidos, una continuación de las advertencias dadas por Fátima. En los últimos años, sacerdotes han sido asesinados, iglesias han sido atacadas y profanadas, y muchos creyentes han sido perseguidos por expresar abiertamente su fe. Esta violencia, que alguna vez pareció inimaginable en un país con tanta tradición cristiana, se ha convertido en una realidad aterradora. Aunque la violencia en México suele asociarse con el narcotráfico y otros delitos, el ataque a la Iglesia y a los símbolos religiosos revela una dimensión aún más profunda, una guerra espiritual que amenaza con socavar los cimientos de una nación que, durante siglos, ha sido un ejemplo de fe y devoción. El ataque a la Iglesia en México no es solo físico, sino también moral e ideológico. El país ha sido el blanco de una creciente ideología secular que busca deslegitimar a la Iglesia y sus enseñanzas. Este ataque se manifiesta de varias maneras, desde el ataque directo a la moral cristiana y los valores familiares, hasta el fomento de prácticas esotéricas e ideologías que se apartan de los principios cristianos. La educación, la política e incluso las cuestiones sociales se han visto cada vez más influenciadas por una agenda secularista que margina los valores cristianos y promueve una cosmovisión que va en contra de las enseñanzas de la Iglesia. En muchos casos, el mensaje de la Virgen de Fátima, que instaba a la humanidad a recurrir a Dios, está siendo silenciado por la presión de estas ideologías que buscan debilitar la influencia de la religión en la vida pública. Este proceso de secularización va acompañado de una pérdida de identidad cristiana, no solo en las instituciones, sino también en las familias, que son la base de la transmisión de la fe. El número de familias que practican la fe de forma regular ha disminuido drásticamente y muchas ya no rezan juntas, asisten a misa ni transmiten las enseñanzas de Cristo a sus hijos. La falta de una base espiritual sólida en las familias es una de las principales causas de la apostasía en México y es una tragedia que, de no abordarse con urgencia, podría tener efectos devastadores en la fe en el país. En los momentos de mayor crisis, como nos enseñó Fátima, la Iglesia está llamada a ser un faro de luz y esperanza. La Virgen María advirtió del sufrimiento que afrontaría la Iglesia, pero también dejó claro que la solución a estos tiempos difíciles sería la oración, la penitencia y la conversión. Lo que México necesita ahora, más que nunca, es un retorno a sus raíces espirituales, una renovación de la fe y una reafirmación de sus valores cristianos. La respuesta a la persecución religiosa y la apostasía radica no solo en la resistencia externa, sino en una transformación interna, donde cada católico debe acercarse a Dios, renovar su compromiso con la fe y fortalecer sus convicciones espirituales. El papel de la Virgen María en Fátima no fue solo advertir sobre tiempos de persecución, sino también guiar a la humanidad hacia la salvación, ofreciendo un camino de conversión y esperanza. México, como nación profundamente mariana, tiene la responsabilidad de liderar esta renovación espiritual. Si la nación recurre a María, a través de la oración y la consagración, puede protegerse de los ataques espirituales y físicos que amenazan su identidad cristiana. La lucha contra la apostasía y la persecución religiosa en México, como en el resto del mundo, debe librarse en el corazón de cada persona, en la fe que se renueva y fortalece ante las dificultades. Por lo tanto, México no solo enfrenta una crisis de fe, sino también un desafío de identidad nacional. La persecución religiosa y la apostasía que Fátima predijo están sucediendo ahora ante nuestros ojos. La pregunta que surge ante todo católico mexicano es: ¿estamos listos para escuchar el llamado de María
y seguir el camino de la conversión? Si el país se levanta en oración y penitencia, como pidió María, podrá superar la crisis espiritual que enfrenta y seguir siendo un ejemplo de fe para el mundo. El momento de actuar es ahora, y la respuesta a la persecución y la apostasía debe comenzar en cada corazón, en cada familia, en cada comunidad. México, como nación consagrada a María, tiene la capacidad de cambiar el rumbo de su historia y de cumplir el papel profético que le ha sido confiado. 8. Los castigos profetizados, lo que está por venir. La Virgen nos advirtió sobre terremotos, guerras y desastres, y estas palabras no son solo una profecía lejana, sino una advertencia urgente para la humanidad, especialmente para países como México, donde las señales de su realización comienzan a manifestarse de manera cada vez más evidente. Las profecías de Fátima, que nos fueron dadas hace más de un siglo, no son meras especulaciones o predicciones vagas. Son advertencias claras sobre los castigos que vendrán al mundo si la humanidad continúa ignorando los caminos de la fe y la conversión. La Virgen María no habló solo de catástrofes físicas, sino de sufrimiento espiritual que, si no se combate con oración y penitencia, tendría consecuencias devastadoras para el mundo, y especialmente para países con una profunda conexión con la fe católica, como México. Las calamidades predichas por María en sus apariciones en Fátima incluyen terremotos, guerras y hambrunas, y estas ya no son solo palabras de una profecía lejana, sino realidades que comienzan a ser visibles en nuestro tiempo. México, que ha experimentado una creciente ola de violencia y desastres naturales en los últimos años, sirve como reflejo de cómo se desarrollan estas advertencias. El aumento de la frecuencia e intensidad de los terremotos, las guerras internas, las crisis económicas y sociales y el agravamiento de la violencia son señales claras de que lo que se ha pronosticado no es algo que recién viene, sino algo que ya está sucediendo y que, si no hay una verdadera respuesta espiritual, podría intensificarse aún más. Terremotos. México, una nación frecuentemente afectada por sismos debido a su ubicación geológica, ha visto un aumento en la intensidad y frecuencia de estos eventos naturales. El devastador terremoto de 1985, que causó una inmensa destrucción en la Ciudad de México y se cobró miles de vidas, fue una clara advertencia al país sobre su vulnerabilidad a los desastres naturales. Desde entonces, México se ha visto azotado por una serie de grandes terremotos, como los de 2017, que volvieron a causar destrucción y sufrimiento en varias ciudades mexicanas. Aunque el país cuenta con un sistema de preparación más robusto, los terremotos siguen siendo una amenaza constante, y la pregunta que surge es: ¿estamos lo suficientemente preparados espiritualmente para enfrentar las calamidades que la Virgen nos advirtió? Fátima, en su mensaje, no solo nos advirtió sobre los desastres naturales que ocurrirían, sino también sobre la necesidad de estar preparados espiritualmente para afrontar las adversidades. La Virgen pidió oración y penitencia para que la humanidad pudiera salvarse de una destrucción aún mayor. Cuando miramos los terremotos y otras catástrofes naturales que han azotado a México, es imposible no hacer una conexión entre las advertencias de Fátima y la realidad actual. El aumento de la actividad sísmica y el impacto devastador de estos terremotos indican que México, de hecho, está siendo afectado por las consecuencias del alejamiento de la fe y la falta de respuesta espiritual. Guerras y conflictos. Además de los terremotos, la Virgen María también predijo guerras y conflictos que devastarían el mundo. La Segunda Guerra Mundial, con sus atrocidades y sufrimiento masivo, fue solo una de las guerras mencionadas en las profecías de Fátima. Sin embargo, María también advirtió que las guerras no cesarían y que, si la humanidad no se arrepentía, surgirían nuevas guerras y conflictos
que a menudo resultarían en violencia y sufrimiento aún mayores. México, aunque no está directamente involucrado en conflictos globales recientes, no es inmune a los efectos de la inestabilidad global. La creciente violencia en varias partes del país, alimentada por los conflictos internos y el narcotráfico, es una manifestación directa de la violencia que vaticinó la Virgen María. Los cárteles de la droga y el aumento del crimen organizado han generado una situación de guerra no declarada dentro de las fronteras de México, afectando la seguridad, la paz y la moral del país. Estos conflictos internos no son solo una cuestión de seguridad pública, sino también una batalla espiritual que enfrenta el país. La falta de una respuesta clara a la violencia y el aumento de la delincuencia es un reflejo de la negligencia espiritual y moral que ha marcado a la sociedad mexicana. El mensaje de Fátima nos insta a volver a la oración, la penitencia y la conversión como medios para evitar el sufrimiento causado por las guerras y los conflictos. México, como país consagrado a María, tiene la responsabilidad de acudir a Dios, buscando la paz espiritual y la reconciliación, para que la violencia no se extienda más y para que el país no enfrente las consecuencias de su indiferencia espiritual. Hambre y crisis económicas. Finalmente, María también nos advirtió sobre el hambre, que a menudo acompaña a los desastres naturales y a los conflictos. El hambre, en el contexto de las profecías de Fátima, no se limita solo a la escasez de alimentos, sino también a la pérdida espiritual que afectaría a las naciones. México, con sus profundas desigualdades económicas y sociales, ha visto un aumento en el número de personas que viven por debajo del umbral de pobreza, luchando por obtener alimentos y una vida digna. Aunque el país no enfrenta hambre en sentido estricto, la inseguridad alimentaria y la pobreza extrema afectan a millones de mexicanos cada día. Estas condiciones, alimentadas por la corrupción, la falta de políticas públicas efectivas y la creciente desigualdad, son señales claras de que el país está siendo afectado por las consecuencias de no seguir las enseñanzas espirituales. El hambre también tiene un significado simbólico en las profecías de Fátima. La pérdida de los valores espirituales, el distanciamiento de Dios y el descuido de las necesidades de los demás pueden resultar en un hambre espiritual, donde las almas se vuelven insensibles a la necesidad de conversión y acción por el bien común. México, como país de gran tradición católica, debe reflexionar sobre la forma en que aborda las desigualdades y la pobreza, buscando una respuesta espiritual a la crisis económica que afecta a tantos de sus ciudadanos. La oración, la penitencia y la consagración a María son las claves de una verdadera transformación, que no solo combatirá el hambre material, sino también colmará el hambre espiritual que se extiende por el país y el mundo. Conclusión: el camino a la salvación. Lo que está por venir, según las profecías de Fátima, podría ser sombrío. La Virgen María nos advirtió sobre las consecuencias de alejarse de Dios y faltar al arrepentimiento. México, como nación profundamente mariana, tiene el poder de cambiar el curso de su historia y evitar castigos predictivos. Sin embargo, este cambio requiere una respuesta clara: retorno a la fe, la oración, la penitencia y la consagración al Inmaculado Corazón de María. Solo así el país podrá afrontar los desafíos futuros como terremotos, guerras y crisis económicas con la fuerza espiritual necesaria para superarlos. En última instancia, las profecías de Fátima no son solo una predicción del futuro, sino un llamado a la acción. México, como muchas otras naciones, tiene la responsabilidad de responder a este llamado, cambiando su rumbo espiritual antes de que las calamidades se intensifiquen. El momento de actuar es ahora.
Las advertencias de María son claras y la solución está en nuestras manos: oración, arrepentimiento, penitencia y retorno a la fe genuina. Solo así, México podrá evitar los castigos profetizados y encontrar el camino de la salvación, tanto material como espiritual. Comentario a continuación para la protección, el tipo: Libre Señor de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.